Buenas. Desde hace unos días hemos estado hablando de un tema del que no sabíamos que no se debía hablar. Intuíamos que suscitaba sentimientos muy intensos o de muy intensa expresión y sin embargo lo que resultó superó cualquier temor que tuviéramos. El tema es el de la devoción que provoca la escritora Irene Vallejo y que provocó en la reciente visita a Colombia, y su libro El infinito en un junco. Fue Yolanda Reyes quien primero se hizo unas preguntas en torno a este gran éxito literario y su contraste con los espacios, la escasez de espacios para la lectura y la crítica y otras muchos asuntos que trató en su muy buena columna El buenismo y la lectura. Léanla. Después de eso yo me hice ciertas preguntas también y entonces las acusaciones que empezaron a lanzar eran sobre todo de envidia. Voy a hablar en este monólogo sobre el infinito en un junco y sobre el fenómeno de la fanaticada que tiene Irene Vallejo, pero antes quiero referirme a la envidia. Es muy curioso que en un momento en el que no hay espacios para la crítica literaria, y no solo no hay espacios, sino que no hay crítica literaria, tan pronto como surge alguna objeción o algún escepticismo con respecto a una obra, se tache a la autora de la crítica de envidiosa. Y digo la autora porque muy curiosamente es una acusación que aflora especialmente cuando se trata de mujeres. Las mujeres necesariamente, si se critican unas a otras, son envidiosas. En cambio, un hombre podría criticar a otro y sería un crítico. Y me pregunto también cómo conciben esa envidia. Si creen que todos queremos lo mismo, que queremos un tipo específico de éxito o escribir una obra particular. Si todos quisiéramos haber escrito El infinito en un junco, incluso los que no escribimos divulgación, ¿qué es lo que imaginan? ¿No imaginan que un escritor se hace escritor para viajar y para que lo aclamen? Eh, por otra parte, creo que la envidia existe y todas somos envidiosas y desde luego, no sé, puede que yo envidie la experiencia de escribir algunos textos que admiro. Estaba pensando que probablemente envidio el hallazgo y la risa que debía darle a Lewis Carroll componer Alicia en el País de las Maravillas e imaginarlo. O componer la Divina Comedia y estar ahí horas y horas tratando de cuadrar esa tercera rima. Probablemente eso me da envidia. A la vez a Dante le daban envidia a otras cosas y de hecho él mismo se condena indirectamente como envidioso. Entonces sí, puede ser que en las críticas en general haya envidia o distintos grados de frustración. Puede ser que yo me sienta azotada especialmente o discriminada especialmente por, qué sé yo, una sociedad literaria que creo que ensalza o encomia libros que creo que no se lo merecen suficiente, o que yo, como todas las escritoras, no escribo exactamente la obra que quisiera, o que yo veo en esta autora un tipo particular de mujer buena por el que me siento amenazada, o que me identifico con esa mujer, con esa intelectual, y por eso al criticarla me critico a mí misma, con lo cual todo esto sería un autocastigo, un autosabotaje y una especie de ponerse como chivo expiatorio. Siempre hay motivos personales para absolutamente todo lo que uno hace. Pueden decir también de cualquiera de mis opiniones que se arraigan en algo de mi historia, en alguna herida. Eso se puede decir sobre cualquier cosa. Entonces, dejando eso aparte, si quieren es envidia, no lo es realmente, pero si quieren lo es, y sin embargo la crítica existe y aquí va. Eh, otra, Otra cosa que temo al hacer esta crítica es a los castigos. Nada se castiga tanto como criticar a un autor contemporáneo
y más si es de la misma lengua, en este caso de la misma editorial. Y sin embargo, bueno, pues lo voy a hacer. Muchos más castigos hemos recibido quienes criticamos a autores que por criticar a figuras de poder, a poderosas, a políticos. Ayer me lo decía una crítica también, ¿no? Es curioso eso, en este mundo pequeño de la literatura se castiga muy implacablemente la crítica a otros, sobre todo también por esa maraña de elogio mutuo, de complacencia, etcétera. Bueno, entonces decía que esto empezó, este tema, en torno al infinito en un junco y en torno a la gira de Irene Vallejo y al fervor que suscita con la columna de Yolanda Reyes, que es autora de libros como El reino de la posibilidad y La poética de la infancia, en los que precisamente examina la lectura. Quienes se sintieron tan ofendidos en las redes sociales por esta crítica me decían cosas como: usted está ardida porque a Irene Vallejo la recibieron con vítores. Era muy gracioso eso. Le faltaba decirle, gritaron torero, torero. O me decían, Carolina no ha ido a Quibdó, porque entonces criticábamos o nos preguntábamos pues qué utilidad tenía realmente que una superestrella literaria, una autora de un bestseller, fuera a El Chocó. Y por cierto, sí he ido a Quibdó, invitada por la misma fundación o corporación que invitó a Irene Vallejo, y no creo que mi visita haya servido de nada tampoco, como no creo que la de Irene Vallejo sirva de mucho tampoco. Entonces me interesa ver esta conjunción entre caridad y literatura, a la autora literaria como una especie de santa, superestrella y santa, que visita a poblaciones vulnerables llevando la palabra de que hay que leer. Y yo me pregunto si en realidad en Quibdó podrían leer en esos espacios. Estarían leyendo después de que ella fue a Ovidio, por ejemplo, ella que es, estudiante de clásicos. Me pregunto si tras su visita los estudiantes quisieron leer alguna tragedia griega o hay alguien que esté leyendo la Odisea con ellos. Qué sé yo, una niña de Quibdó, y ese fue el primer tuit que yo puse al respecto, podría estar leyendo Edipo Rey y estar pensando en las relaciones familiares, porque Edipo Rey es acerca de ella y es acerca de todos nosotros. O podría estar leyendo la Odisea y preguntándose qué son los lotófagos. ¿Qué come uno para olvidar? ¿Cómo se come a uno mismo para olvidar? Y estaría relacionándose con la cultura. Pues no sé si un libro acerca de los libros haga eso. Me sorprendió también que cuando vino Coetzee o cuando vino Alexievich no se produjo esta especie de histeria en la W. Nos invitaron a varios escritores, yo no lo hice, a que cada uno le hiciera una pregunta a Irene Vallejo, y por allí pasaron Piedad Bonet y Juan Gabriel Vázquez, etcétera, y cada uno hacía una pregunta y era como una corte, como que pasaran a besar el anillo de pescador del Papa. Era muy curioso esto. Cuando nos criticaron en internet, en Twitter también se refirió otra fundación de lectura, de promoción de la lectura, que se llama Bibliogueto, creo, a la gran visita de Irene Vallejo a Quibdó. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa gran? ¿Qué hizo allí un día o dos o los que estuviera Irene Vallejo ahí? Recibir a una mujer española que escribió un libro muy famoso, que es muy rica por ello. ¿Qué significa para unos niños y unas niñas? Porque hablan de esperanza y de transformar vidas, pero realmente, ¿qué son esas vidas transformadas y cuál es esa esperanza? Porque usar tanto esas palabras, probablemente eso mueva a donantes a financiar espacios de lectura y bibliotecas, y me parece muy bien, pero me parece también interesante mirar a esta persona blanca que llega como un hada del otro mundo, de ultramar. Está la madre patria, está esta mujer que viene, lo cual no es necesariamente malo, y además no importa que sea blanca.
No quiero referirme a este síndrome, a esta cosa de síndrome de Salvadora Blanca, que me parece más bien estúpido e impide toda compasión. Recuerdo que Belia Vidal lo hizo acusando a Verónica Alcocer de Salvadora Blanca porque fue a visitar a gente al Chocó. Me imagino que no siempre aplica. Pero bueno, pero me pregunto por cómo se percibe esto, porque estas personas que criticaban en un post en la columna de Yolanda Reyes y mis preguntas de este bibliogueto también hablaban decían una expresión que me llamó la atención, que era, lo de Irene Vallejo, era un trabajo de lectura inalcanzable. Y no es inalcanzable, es una persona que estudió clásicos y que ha leído mucho a los clásicos. Y eso me preocupó porque todas las tragedias griegas juntas de los tres autores trágicos, de Esquilo, Sófocles y Eurípides, tienen tantas páginas como El infinito en un junco. O sea, la gente los podría leer, pero hay esta idea de el más allá, de una persona que venía de un más allá inalcanzable, que es el de la cultura humana, a traer algo a unas personas que están fuera de la cultura humana y que efectivamente podrían leer esos libros. Por cierto, me ofrezco a cualquier fundación de promoción de la lectura para ir a hablar de las tragedias griegas o de la épica griega, etc. Pero bueno, y esto me hacía pensar también en Wendy, la niña secuestrada por Peter Pan, que va a leerles al Neverland, al país de nunca jamás, que yo de hecho no traduciría país de nunca jamás, sino Nuncalandia. Les va a leer cuentos a los niños perdidos. Entonces hay como unos niños perdidos, una mujer que viene del otro mundo, que parece un hada, y que de hecho no sé si está leyendo cuentos realmente, no sé si este libro El infinito en un junco, que es un libro de divulgación sobre la historia del libro, tenga resonancia en un lugar en el que es muy difícil tener la experiencia de la lectura, no hay ni siquiera carreteras y las escuelas, vaya a saber uno cómo funcionan. Pero además me impresiona, me lo decía esta amiga, a quien no voy a citar porque no sé si quiero que la cite, que habiendo visto cómo es el Chocó y lo que pasa allí, esta autora, Irene Vallejo, enseguida haya inaugurado la Feria del Libro sin hacer una sola alusión a la desigualdad ni a la vulneración del derecho a la educación, porque ya que es influyente habría podido expresar algo con respecto al olvido del Estado, a la desigualdad, al racismo, pero realmente no lo hizo porque todo era, pues la literatura es linda y salva vidas. Bueno, entonces, esto de la conjunción entre literatura y caridad, de la literatura es lo bueno y lo lindo, de esta especie de madre y madrina que viene de ultramara, donde los niños perdidos como Wendy de Peter Pan, es la madre que lee cuentos. Además, estaba yo pensando en cómo no se examina nada de esto, ¿no? Cómo la gente no examina, estoy identificando esto con la madre, que es la única explicación para la reacción tan visceral a que se la critique, y quien la critica, Yolanda Reyes o yo, somos la bruja y la madrastra, ¿no? Entonces no solo no hay lectura en Colombia, sino que no hay psicoanálisis. Alguien decía que no estábamos criticando al libro, que decíamos del libro. Entonces yo quiero hablar sobre el libro. El libro es este, me lo prestó mi mamá, yo se lo había regalado a ella. Sobre la invención de los libros en el mundo antiguo. Y yo me pregunto si... Bueno, es un libro sobre los libros, sobre la historia de los libros. Es un libro que además contiene resúmenes sobre algunos autores y resúmenes biográficos de algunos autores y resúmenes de algunos libros. Y tiene una gran cantidad de información muy digerible, alguna muy digerida, y es muy legible. Encomio su organización. Es un muy buen libro de divulgación, tiene buenas transiciones, hace relaciones entre unos temas y otros que están bien, va y luego vuelve. Es una tesis de grado transformada, una tesis de grado popularizada o algo así, es un género. Y bueno, y es interesante que aborde la historia de la escritura, la historia del libro, preguntas que todos nos hacemos todo el tiempo de
cómo empezamos a escribir en papel, en qué escribíamos, el origen del alfabeto, etcétera, y también su idea sobre la biblioteca y ese proyecto universal que es la biblioteca está muy bien. Es un libro que contiene mucha información, léanlo. Yo lo seguiré leyendo y es cómodo y hace entender cosas. Ahora bien, no es una gran obra literaria, no es ni siquiera una obra literaria, es una obra de divulgación, es una obra escrita, es una especie de Wikipedia dramatizado. Y yo quiero criticar algunas cosas del libro, pero quiero examinar también a qué se debe su éxito. Primero, esta tendencia a convertir la observación del pasado en relato. El pasado somos nosotros mismos cuando hicimos cosas. Y la narrativa no es la única manera de contar la historia. Entonces pensaba yo, por ejemplo, en Pascal Quignard, en ese estudioso de muchas cosas, entre otras del mundo antiguo, de la literatura, en el mundo antiguo también, y no solo de la literatura, y pensaba en ese intento por estudiar el tiempo mismo de otra manera que no sea la que el tiempo sucesivo impone. Hacer un relato, contar las cosas como las cuenta el infinito en un junco, estableciendo escenas y una serie de escenas, es de todas maneras el lenguaje que nos ha sido impuesto por lo serial, por las series, por Netflix. Esta serie de episodios combina un poco lo Netflix, lo televisivo y lo turístico. Cómo nos acercamos a lo que fuimos y a lo que somos sin sobresimplificar, sin empequeñecer. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa en la imaginación cuando uno lee cosas como Roma era todavía un laberinto de calles tortuosas, oscuras y embarradas? Cuando Marco Antonio desembarcó, voy a seguir leyendo esto, ¿dónde está? Cuando Marco Antonio desembarcó por primera vez en Alejandría. De pronto se vio transportado a una ciudad embriagadora, cuyos palacios, templos, amplias avenidas y monumentos irradiaban grandeza. ¿Qué es embriagadora? ¿Qué es la grandeza? O sea, hay un montón de nociones que uno ha oído 1000 veces y entonces me parece importante ver cómo en la historia de la literatura, no en la literatura, pero en la historia de la literatura entra este lenguaje periodístico y del turismo, ¿no? La ciudad que irradia grandeza, la ciudad embriagadora. ¿Qué dice eso realmente? ¿Qué nos pone en la imaginación si no son clichés, imágenes estáticas? O vean la diferencia de eso con, que además es un guiño, supongo, Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos. Es el cliché de la grandeza y embriagadora y la cosa particular de la caña brava y los huevos prehistóricos. Pues simplemente estoy diciendo que no es literatura y que lo es. Del libro me gustó la explicación del junco, de la pulpa del papiro, que se volvía pues material de escritura y habría querido mucho más sobre eso, hay poco. Y sin embargo, ahí también se mete una escena cliché como de propaganda. Entonces, cambia lo concreto por el relato y por un relato totalmente esquematizado y totalmente formulaico. Un grupo de operarios del rey llega de madrugada a las riberas del río para segar juncos y el susurro de sus pasos despierta a los pájaros dormidos que levantan el vuelo desde el cañaveral. Es una propaganda de aerolínea, ¿sí? Podría haber un poco más. Hay una frase que me pareció muy bonita, una oración. El primer libro de la historia nació cuando las palabras, apenas aire escrito, encontraron cobijo en la médula de una planta acuática. Ay, eso se habría podido explorar tanto más, que ese junco estando dentro del agua luego se manchaba de letras, pero en fin, eso por ejemplo, esa oración del libro suscita cosas en la imaginación, no la ciudad embriagadora que hemos oído 1000 veces sobre Bangkok y sobre Madrid y sobre cualquier cosa. Bueno, la familiaridad con respecto al mundo antiguo. O sea, que es exactamente cuando leemos escena tras escena de los que llegaban a caballo y no sé qué, y de las muchachas de Grecia o lo que sea, cuando leemos eso así, convertido en un cliché, que es un cliché realmente de la publicidad
al que estamos acostumbrados por la publicidad de productos, sentimos una familiaridad con respecto al mundo antiguo, se domestica el mundo antiguo. Y entonces por un lado está el lenguaje de serie, la sucesión de escenas, tipo la serie de Netflix Roma, y por otro lado esta domesticación de la publicidad que hace que yo creo el lector o la lectora de este libro crea que ya tiene a Grecia, ya consumió a Grecia. Y precisamente se vuelve Grecia de un tamaño consumible. Bien. Por otra parte, hay una buena descripción de cómo se leían los rollos, desenroscándolos por un lado, enrollándolos por el otro. Eso está muy bien. Y en esas escenas habría podido entrar más. Bueno, en fin, no estoy haciendo taller literario, pero quería decir cosas que me gustaban del libro también. Cuando ella se preocupa a lo largo del libro y también en el discurso de ella que oí en la Filbo por las primicias, la primera vez de algo, ¿no? La historia de la literatura empieza de forma inesperada. En Eduana, la hija del rey Sargón de Akkad, era la primera escritora que firmó con su nombre, etc. Pero una y otra vez está lo primero, la primera vez, y me recordó la burla que hacía Cervantes en la segunda parte del Quijote a través de un personaje que se inventó que se llamaba El Primo, que quería escribir, que era como un académico ironizado, que quería escribir la primera vez de todo, la primera vez que alguien estornudó, la primera vez, etcétera. Lean lo que es gracioso. La prosa de este libro es una prosa completamente regular, es decir, no digo regular de mala, digo regular de plana, una prosa periodística que podría ser la prosa de cualquier artículo de periódico bien escrito y cualquier artículo de revista bien escrito. Y eso sí me asombra cuando la gente dice que Escritora Extraordinaria es una prosa muy normal y normativa, solo que especialmente meliflua y edulcorada. Por una parte está, no hay un estilo individual, la individualidad se cambia por la autorreferencia, ¿no? Por otra parte está constantemente la generalización moral. No sé quién era, el rey de Egipto creo, desea apasionadamente, con impaciencia y dolorosa sed de posesión, los libros creo. Es como, todo hay que contarlo como un cuento para niños, pero pues hay cuentos para niños y cuentos para niños, sobresimplificándolo todo, como un artículo de periódico en realidad. Entonces también está el comienzo. Misteriosos grupos de hombres a caballo recorren los países de Grecia, que desde luego nos hace pensar en un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, que es el comienzo del manifiesto comunista. Pero entonces yo comparaba estas dos oraciones y decía, un fantasma recorre Europa es un comienzo completamente inquietante. Dices, ¿cómo así que un fantasma? Y además, ¿cómo recorre un fantasma? Y además piensas en el fantasma que es la sombra de algo, el simulacro de algo o algo muerto. Y luego está el contraste entre lo fantasmal y lo que se manifiesta, porque se trata de un mismo manifiesto. En fin, hay tal complejidad en esa primera oración. De hecho, en el ensayo Fantasmas de Marx, Derrida habla mucho de eso. Y luego está esto de, ¿cómo era? Del comienzo de este libro, de los jinetes que recorren, misteriosos grupos de hombres a caballo recorren los caminos de Grecia. Los campesinos los observan con desconfianza desde sus tierras o a las puertas de sus cabañas. Es el comienzo de una película de Hollywood. Todas las imágenes que este libro crea son como imágenes que te saltan todas a los ojos y además que ya has visto antes. A mí me ha parecido bien. La prosa es sumamente adjetivada, es gracioso las diarreas monstruosas de la primera página, pero luego también en su discurso en Filbo, un logro de una trascendencia milenaria, es la escritura, una hazaña titánica, o sea, grupos de sustantivo y adjetivo totalmente previsibles, ¿no? Y frases que no significan mucho. Por ejemplo, en el discurso de Filbo, el cerebro humano no estaba preparado para esta tarea, la de escribir. ¿Qué significa que no estaba preparado? Y luego la sentimentalidad. Nuestras palabras son una trenza etérea
de sueños deseados con anhelo. No sé qué quiere decir esa cantidad de sentimentalidad, como de cosa un poco llorosa y meliflua. Pero cuando oí esa palabra trenza, me acordé de repente de Rapunzel y me acordé de que los canticuentos están leídos. Los canticuentos son unos cuentos leídos en voz alta y grabados en discos con los que crecimos varias generaciones de colombianos y quizás de latinoamericanos. Estaban leídos con esa cadencia y con esa voz española. Y luego están los lugares comunes. Los caminos de una Europa antigua, violenta y convulsa. O sea, un lugar, una época convulsa. O sea, eso lo oímos cuántas veces al día. Y luego, esto sobre la escritura. Las ficciones que inventamos para dar sentido al caos y sobrevivir en él. Pues no realmente, no sé. Me parece una sobresimplificación acerca de la literatura también. Y así transitarían, está hablando de los lectores de la Biblioteca de Alejandría, los lectores de la Biblioteca Clásica, transitarían por los caminos de la invención y las rutas de la memoria. Eso de las rutas de la memoria, ¿cuántas veces? Y luego, los libros nos ofrecen en sus páginas las ideas, las historias y los cuentos que necesitaremos para escribir el mañana. No me acuerdo dónde leí eso. Todo eso lo hemos visto, lo hemos oído tanto, esas frases hechas. Yo sigo comparando esas frases hechas que oímos y no se quedan en nosotros, pero las repetimos nosotros al mismo tiempo como los plásticos de un solo uso, ¿no? Como esta sobreproducción de cosas desechables. Y luego están las metáforas manidas, la punta del iceberg, por lo menos 2 veces. Cleopatra encarna esa peculiar fusión de cultura y sensualidad alejandrina. Peculiar fusión, ¿cuál es la peculiaridad de la fusión? ¿Y qué quieres decir con sensualidad? Y luego pues pensaba yo en la manera como Shakespeare califica a Cleopatra en Marco Antonio y Cleopatra, que es su infinita variedad, que es tan emocionante y te hace pensar en tantas cosas, pero no te hace pensar en cosas, la fusión de cultura y sensualidad alejandrina. Y luego en Alejandría los libros eran combustible para las pasiones, cosas como un poco de novela rosa. Luego dice que la profesora de griego de ella rompió las alambradas de mi escepticismo, o sea, también la compulsión de la metáfora. Y luego hay cosas que son realmente errores y sobresimplificaciones peores. Por ejemplo, se refiere a la Biblioteca de Babel como el cuento abstracto de Borges o quizás su gran fantasía erótica. ¿Qué quieres decir con que era su gran fantasía erótica y qué quieres decir con que era cuento abstracto? No es un cuento abstracto, es un cuento súper concreto. De hecho, explica un montón de estructuras concretas. Egipto, que dominaba el comercio del cereal, el petróleo de la época, no. El cereal no era el petróleo de la época. Me parece que a veces se va la mano con querer actualizar algo. Es como cuando uno va a una presentación de una ópera y le meten algo de la actualidad nacional a una ópera de Rossini. Es como, no, yo puedo entender la ópera de Rossini sin que le metas el paro nacional del año pasado. O sea, los cereales de la época son los cereales de hoy, no es el petróleo de hoy. Entonces es como también necesitar compararlo con la actualidad, como si de lo contrario no lo entendiéramos. Y esto que me parece complicado. En una sociedad que nunca tuvo libros sagrados, está hablando de Grecia, la Ilíada y la Odisea eran lo más parecido a la Biblia. No eran parecidos a la Biblia precisamente porque no tuvo libros sagrados. Entonces esa analogía tampoco funciona. Además, la Biblia son un montón de libros escritos a lo largo de 1000 años, varias decenas de libros, de hecho de 2 religiones. Y la Ilíada y la Odisea son 2 poemas épicos, cada uno con una unidad, son 2 unidades y unidades métricas también. En realidad no se parecen y justamente no eran libros usados para ningún ritual ni para establecer un calendario, entonces de verdad no es parecido. Y bueno, y cuenta que al final de la Ilíada, en unos destellos de humanidad, al perdón de Aquiles al padre de Héctor, lo llama como destellos de humanidad en la guerra, ¿no? La guerra también es humana y es humanidad, y eso de destellos de humanidad pues es otra vez, estoy sulfurando, yo sé, pero bueno, no voy a empezar a grabar esto de nuevo, entonces sigo. Es otra vez el cliché
que hace un moralismo y que impide el cuestionamiento y la pregunta moral. O dice que la Ilíada narra la historia de un héroe obsesionado por la fama y el honor. No, Aquiles no está obsesionado por nada. Y la Ilíada es un canto, ni siquiera pues narra, pero es un canto sobre y a la cólera y el poder del perdón. Entonces todo se simplifica de la manera más televisiva posible, o sea, como si se observara todo en su versión de televisión. Y luego está el didacticismo, ¿no? En un momento empieza a interpelar al lector. Hablemos un momento de ti, que lees estas líneas. Bueno, es un recurso que todos usamos, pero estoy tratando de rastrear de dónde viene el encanto particular de este libro. Y habla de Alejandro en la mitad del libro y de Aristóteles. Y entonces menciona que Aristóteles era su maestro, pero ¿dónde queda lo que dicen los libros de Aristóteles? ¿Dónde quedan los versos de la Ilíada? O sea, es, como he dicho, un libro de libros, etc. Bueno, tenía otras cosas que decir sobre el libro y sobre su estilo, que no es estilo. Esta cosa totalmente aceptable porque es un lenguaje al que nos tiene al que nos tiene acostumbrado el periodismo y que pasa al lenguaje del turismo y de la publicidad. Es un libro con muchísima información valiosísima. Es un libro que procede de un estudio monumental y no quiero restar la importancia de lo que va a aprender un lector al leerlo. Ahora quiero hablar un momento sobre su éxito. ¿Por qué un libro así tiene tanto éxito? Porque vincula a los lectores, ya lo he tratado de decir, a un pasado del que se sienten desvinculados, pero ¿por qué todos los lectores sienten que alguien tiene que leer los clásicos por ellos? O sea, está bien que este libro exista, pero la devoción, ¿por qué no leen los clásicos? Entonces me hace pensar en la época en que no se podía leer la Biblia, sino que se escuchaba, pues se leía solamente en la traducción aprobada al latín, en la Vulgata, en la traducción eclesiástica, pero nadie en el catolicismo examinaba la Biblia. Y luego está lo de su autora, ¿no? Bueno, el resumen de libros, el amor por los libros, el decir que los libros salvan, fetichiza los libros como un objeto más, ¿sí? Está hablando, un libro que habla sobre el mercado de los libros, está siendo la ilustración de la transformación del libro en una mercancía como cualquier otra, y de hecho de la fetichización de la mercancía, y volvemos a Marx. Entonces me parece tan apropiado que la primera frase sea una paráfrasis de Marx. Bien, y entonces decía, la gente, yo creo que se empieza a sentir culta por haber leído este libro y siente que puede decir Aristóteles sin haber leído 2 líneas de Aristóteles, y que puede decir Homero. Y bueno, está eso. Además está que dentro del libro crea ella una autorreferencia constante y un personaje que es ella misma, que es ella de niña, como una niña encantada con los relatos, una niña a la que además marginaban en el colegio. Entonces está toda esta cosa de redención también, de que los libros la redimieron, entonces cualquier excluido debe identificarse con ella. Termina el libro con la gran biblioteca me fascina a mí, la pequeña marginada del colegio de Zaragoza porque inventó una patria de papel para los apátridas de todos los tiempos. Eso tampoco es cierto, o sea, o es cierto, no quiero decir que ella no fuera marginada, no sé, no nos debería importar para poder leer lo otro que dice el libro. Lo que quiero decir es que no sé si los libros son una patria para los apátridas. Eso no funciona así exactamente. Y es la creación de, nuevamente, como de consignas y de lemas publicitarios. También está el encanto con la propia infancia, la mamá al borde de la cama leyendo, ella aprendiendo a leer. Yo también he hablado de mi propia infancia en los libros y me pregunto por esa peculiar relación actual de las mujeres con su infancia. Y bueno, el otro día hablaremos de eso.
Y está entonces esa creación de su personaje, que es una chica lectora, entonces la vemos en Florencia y la vemos en Oxford, preguntando en las bibliotecas y metiéndose en las bibliotecas, también una cosa un poquito así, Código Da Vinci, ¿no? Y luego vemos que ese personaje, que la diferencia yo creo que de Dan Brown y de demás autores de libros medio bibliófilos y bestsellers, este personaje cobra vida. ¿Y dónde cobra vida? En Instagram. Las redes sociales son el lugar en el que se cristalizó todo este drama de chicos que hacen bullying y chicas a los que les hacen bullying y los deportistas y los nerds lectores. Y entonces ella encarna toda esta moralidad gringa de la escuela secundaria que crea la red, que esa moralidad que es la creadora de las redes sociales y la que está detrás de las redes sociales, esa ansiedad social que está en las redes sociales. Y esta chica aparece en Instagram hablando como una niña y como una madre, las dos cosas, y como una madrina, y diciendo una y otra vez del amor por los libros, y que Ulises se lanza con placer a aventuras fantásticas, imprevisibles, divertidas, que parece la solapa de una versión en cómic de la Odisea. Ulises no se lanza a ninguna aventuras, Ulises Poseidón lo lanza a las aventuras, pero en fin, esos resúmenes son de influencer también, de promotora de lectura. Entonces está la salamería, la mamá y niña, que además recomienda los libros de todo el mundo, y además está la fantasía de inteligencia artificial de una figura humana que ha leído todo. Entonces, Irene Vallejos, me has leído hasta a mí, ha hablado de mis libros, de los libros de que sé. Entonces es como esta idea que necesita la gente de la posibilidad de alguien que sea humano y a la vez sea un poco una inteligencia artificial, una biblioteca andante. Creo que eso está como en el centro de esta fascinación. La internet, el gran archivo bibliográfico que a la vez siga siendo humano, ¿no? Eh, bien, ¿qué más iba a decir? Mm, bueno, a ver, ¿qué más? Ah, bueno, y entonces este lenguaje periodístico que se vuelve publicitario, en últimas, en el epílogo del libro, se vuelve un lenguaje de secta. Nota para la tribu del junco, dice ese epílogo del libro. Por cierto, yo me leí toda la primera parte de Grecia, no me he leído la segunda de Roma. Probablemente hay cosas muy buenas allí también, como hay cosas buenas en la primera, pero quería decir que no lo he leído porque todas las citas que hice fueron de la primera parte. Y en esa última parte habla de su abuelo que quitaba cáscaras de la calle para que no se resbalara la gente. Entonces, de esa bondad secreta es algo que absolutamente todos hacemos, o no sé, o toda la gente que no sea medio psicópata, yo creo que quitamos las cáscaras del camino, porque eso es civismo, ¿no? Pero entonces ella hablaba de eso como las personas como mi abuelo, los salvadores invisibles. Entonces se vuelve una cosa salvífica de la eternidad. Y entonces hay esto que es, los libros prometen la no muerte, ¿no? O sea, la escritura se inventó para, ella insiste en eso una y otra vez, para que lo fugaz de nuestra palabra quedara y nosotros duráramos. Y este anhelo de inmortalidad pues es fundador de todas las religiones, también del arte, pero es que hay más en la invención de la escritura, hay algo más que eso, pues este es el gran lugar común de la escritura y la memoria, que cuando uno escribe pues consigna las cosas para que se puedan leer muchas veces y duren, sí, todos sabemos eso, pero hay algo más. Derrida escribió de la gramatología, hay algo más en todo esto, en la lectura y en la escritura. Y además esto, ¿no? La promesa de supervivencia. Dice que la lectura, lo dijo en el discurso de Filbo, nos ancla en una bahía tranquila rodeada por el caos, como todas esas promesas de salvación, son rarísimas, porque además eso no es cierto, no es tan cierto de la lectura. Por ejemplo, a mí la lectura de este libro ya están viendo cómo me pone, esto no es ninguna bahía tranquila. Eh, y todo esto se relaciona también con el momento en que este libro salió en la pandemia, cuando pensamos que el mundo se iba a acabar y entonces sale este libro sobre los libros, ¿no? Rarísimo. Bueno, yo quería terminar esto, entonces seguro se me está quedando por decir lo más importante, que quién sabe qué sea. Pero bueno,
es como esto de la publicidad, la secta, que son las marcas de nuestro mundo actual, y con eso yo también estoy siendo simplificadora. Yo quería contarles un cuento, es un cuento sufí. Encontré una versión en internet que es la siguiente, pero ustedes la varían un poco, lo pueden variar. Un día, un campesino fue a visitar a Mulá Nasruddin, que era muy famoso. Le emocionaba ver a un hombre tan ilustre. Le llevó al mulá como regalo un magnífico pato. El mulá Nasruddin se sintió muy honrado e invitó al hombre a cenar y a quedarse a dormir. Comieron una exquisita sopa preparada con el pato. A la mañana siguiente, el campesino regresó a su campo feliz de haber pasado algunas horas con un personaje tan importante. A los 2 días, los hijos del campesino fueron a la ciudad y a su regreso pasaron por la casa de Nasruddin. Llamaron a la puerta y le dijeron: Mulá Nasruddin, nosotros somos los hijos del hombre que le regaló un pato hace 2 días. Y Nasruddin los invitó a pasar y les sirvió sopa de pato. Una semana después, otros 2 jóvenes llamaron a la puerta del mulá. Dijeron: somos los vecinos del hombre que le regaló un pato la semana pasada. Y el mulá empezó a lamentar haber aceptado aquel pato. Sin embargo, hizo de tripas corazón e invitó a comer a los recién llegados. Y les sirvió también sopa de pato. A los 8 días llegó una familia entera a la puerta del mulá Nasruddin buscando albergue y le dijeron: nosotros somos los vecinos del hombre que le regaló un pato. Entonces el mulá los invitó a pasar y 1 hora más tarde apareció con una enorme sopera llena de agua caliente y llenó los cuencos de todos en la mesa. Al probar la cena, un invitado, sorprendido por el desabrimiento de la sopa, exclamó: ¿pero qué es esto, por Alá? Y Mulá Nasruddin respondió: esta es la sopa de la sopa de la sopa de pato que les ofrezco. Los vecinos que les ofrezco, queridos vecinos de los vecinos de los vecinos del hombre que me regaló el pato. Y entonces, pues hay una versión de la versión de la versión, y poco a poco va perdiendo el sabor y la sustancia. Yo con esto simplemente quiero decir, El infinito en un junco tiene muy buena información, pero lean los libros clásicos, lean la Ilíada y la Odisea, lean las tragedias griegas, lean a Ovidio. Y no veneren a los autores, o más bien, no, sí, pero pregúntense qué está operando en ustedes, qué fantasías están operando, no sé, de la colegiala, cuando las colegialas crecen. Era un título de una película, no sé qué tipo de película fuera, pero me acabo de acordar. ¿Qué fantasías están operando en ustedes cuando entregan su devoción a la madre, a la chica que de repente cuenta que le hacían bullying en el colegio, entonces la quieren amparar, o tal vez no la quieren amparar, porque todo esto en realidad es estar ordeñando a una mujer incansablemente también. Todo esto es parte de una industria enorme editorial, esto está moviendo millones, entonces también miremos con escepticismo quién es víctima aquí, quién es héroe aquí, quién es lector y quién no está leyendo nada. Y bueno, espero que no me consideren mala persona por estar leyendo. A mí misma no me gusta ser esta persona, me trae problemas y me hace sentir a veces pues mal. Quisiera ser alguien, no sé, a quien consideraran también. Iba a decir una madre, pero no. Bueno, en fin, ya me voy a callar. Chao. Bueno, y lo que iba a decir es que sí, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que leer las cosas, y sobre todo porque muchas personas los leen, pero no queda en lo público, ¿no? Y es importante saber que el espacio público es para decir estas cosas también, y que de los personajes públicos se habla en público. Ahora sí me voy, chao, chao, esto está larguísimo.